Maigoana Nerugini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Grima, lengua de serpiente, consejero del rey Théoden de Rohan y espía secreto del mago Saruman. Grima era hijo de un hombre llamado Galmod y pertenecía a la raza de los Rohirrim. Era un hombre de Rohan que vivió en tiempos del rey Théoden, si bien no sabemos en qué año nació o qué edad tenía. Grima no fue siempre un traidor. Es posible que la maldad estuviera siempre en su corazón, pero en un principio sirvió al reino de la mejor manera que él sabía. Sin embargo, sabemos que Grima fue corrompido por Saruman, quien explotó su maldad y le enseñó artes sutiles, le enseñó a manipular a las personas y le compró para que se convirtiera en su agente y espía. A partir de entonces, Grima siempre sirvió bajo sus órdenes, convirtiéndose en un traidor de Rohan, y sabemos que a veces Saruman le enviaba mensajes mediante orcos que se encontraban con él en secreto, mientras que otras veces el propio Grima partía hacia Isengard sin que nadie lo supiera para recibir nuevas instrucciones. No sabemos cuál era el oficio del padre de Grima, ni si tenía contactos con los que Grima pudo llegar a ascender en puestos de poder, pero la cuestión es que por algún motivo Grima no era un plebeyo cualquiera, sino que llegó a convertirse en consejero del rey Théoden. Entonces empezó a tramar el plan para el que Saruman le había enseñado, el plan para debilitar el reino de Rohan y que fuera una conquista fácil cuando la guerra empezara. La misión de Grima consistió en meter un gran temor en el corazón del rey, para que creyera que el reino era débil, que él era débil, y que si salía de la protección que les ofrecían sus muros, morirían sin remedio. Al mismo tiempo, administrando pociones malignas, indujo o incrementó en el rey una enfermedad mediante la cual envejeció antes de tiempo, cuya salud empezó a decaer en el año 3014 de la Tercera Edad, cuando todavía tenía 66 años, a pesar de que los Rohirrim vivían aproximadamente hasta los 80. La enfermedad y la vejez hicieron a su vez que Théoden dependiera cada vez más de Grima, quien siempre estaba con él y le decía qué era lo que tenía que hacer, incrementando siempre su miedo mediante sutiles consejos que le susurraba al oído. Todo esto lo hizo Grima sin que nadie se diera cuenta, aunque todos los hombres empezaron a llamarle Wormtongue, cuya traducción sería lengua de gusano, aunque en español se tradujo como lengua de serpiente. Además, Grima amaba en secreto a la dama Éowyn, a quien también empezó a manipular tras el declive del rey, haciendo que la joven doncella se hundiera cada vez más y más en la soledad y el pesar, lo que fue determinante para que ella se deprimiera hasta el punto de querer luchar en el Pelennor. Ella era el precio que Grima había convenido con Saruman. El trato era que cuando Rohan hubiera caído y todos los hombres hubieran muerto, Grima se quedaría con parte del tesoro robado y además se quedaría con Éowyn. Una vez el rey Théoden quedó bajo su poder, Grima intentó la siguiente astucia, que era desacreditar ante el rey a Theodred y a Éomer, que eran los principales defensores del reino, sin los cuales la conquista de Saruman podría ser rápida y sencilla. Por desgracia, le fue imposible que se pelearan entre ellos, porque eran familia y se amaban y eran leales, así que Grima desarrolló una nueva estrategia, tratando de enfrentarles en la mente de Théoden, representando a Éomer como si fuera alguien que siempre actuaba sin consultar al rey o al príncipe. Esto sí lo consiguió, como se vio más adelante. Y así Grima mantuvo su juego durante años, manipulando a Théoden y a Éowyn, a la vez que tramaba contra Theodred y Éomer, mientras se aprovechaba de su influencia sobre el rey para impartir las órdenes que deseaba y para robar algunas de las joyas y de los tesoros más preciados de la casa de Eorl. Hasta que al fin, en el año 3019, estalló la guerra contra Isengard, durante la cual Grima fue el único responsable de que la organización militar del reino estuviera en desorden. No había un primer mariscal y por tanto no había un comando central efectivo. Además, también se encargó de dividir el ejército, haciendo que las tropas del Fold de Este y de Edoras no acudieran en ayuda de los vados de Lysen, lo que resultó con la muerte de Theodred y la derrota en las dos batallas.
Habiendo sido advertido por Saruman de que alguien podía llegar para ayudar a Théoden, Grima ordenó que no se dejara entrar a Edoras a ningún extranjero, y además se encargó de encarcelar a Éomer cuando volvió a destruir a los Uruks que llevaban a Merry y Pippin. De hecho, por culpa de Grima, Rohan habría sido totalmente destruido, de no ser por la llegada de Gandalf. Él se encargó en un momento de sanar a Théoden de todos los males que Grima le había introducido durante años, y tras eso el rey le dio a Grima a elegir entre acompañarles a la guerra o ir a donde él quisiera. Y Grima, siendo un cobarde, escupió al suelo, cogió un caballo y fue a Isengard, revelándose así su verdadera lealtad. Sin embargo, al llegar a Isengard se la encontró totalmente destruida y fue atrapado por Barbol, quien ya había sido advertido por Gandalf. Barbol le dio dos opciones: quedarse con él a esperar a Gandalf y a Théoden o ir con Saruman en Orthanc. Grima escogió esta segunda opción para no tener que vérselas con su antiguo amo, a quien en verdad él temía. Grima estuvo presente en el diálogo entre Gandalf y Saruman, y de hecho, cuando terminaron de hablar, Grima cogió la Palantir de Orthanc y se la lanzó para matarles, pero como no pudo escoger a cuál de los dos odiaba más, falló el tiro y no consiguió darle a ninguno. De este modo, acabó sin saberlo, con la única posibilidad que le quedaba a Saruman de averiguar noticias del exterior, y además les dio en bandeja la Palantir, quienes la usarían 2 veces antes de que la guerra terminara. Grima fue entonces encerrado en la torre de Orthanc junto a Saruman, aunque consiguió escapar cuando tras varios meses Barbol les dejó en libertad. Se dirigieron entonces a la comarca, donde Saruman organizó una tremenda dictadura opresora, pero con el tiempo, el odio que Grima sentía hacia él se intensificó cada vez más y más, porque el mago le maltrataba, le llamaba gusano y le hablaba como si fuera un perro, no mostrando ni una pizca de compasión. En Bolsón Cerrado, Saruman le ordenó que asesinara a Lozo Sacovilla Bolsón, cosa que Grima hizo, probablemente por primera vez en su vida, y cuando Frodo se encontró con ellos al final de su rebelión, le dijo a Grima que podía quedarse, pero Saruman le maltrató nuevamente, y Grima, en un ataque vengativo, se levantó y le cortó el cuello a traición, al mismo tiempo que los arqueros hobbits le disparaban 3 flechas. Y así murió Grima, lengua de serpiente, traidor hasta su último aliento. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.